Ya estamos en el episodio 25. Habíamos adelantado de la posibilidad esta de hablar, de distinguir más bien el concepto de deuda pública y deuda externa, que muchas veces se generaliza o se la menciona indistintamente. Y hay una diferencia sustancial, ¿verdad, Héctor? Exacto, ¿Qué tal, exacto. Héctor? ¿Qué tal, Santiago? Sí, en efecto, mira, es un tema muy importante porque todo el mundo se ha pegado desde el origen deuda externa. Y en realidad no hay que hablar de deuda externa, hay que hablar de deuda pública. Entonces voy a tratar de explicar el concepto que en parte está sobreentendido. Deuda pública es deuda del Estado. Podríamos entrar a desgranar porque deuda pública puede ser del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios, de los organismos, etcétera, etcétera. Pero como hemos visto que ahora nos tenemos que circunscribir exclusivamente a la deuda del Estado central, porque del otro no hay información, no se habla de la deuda de organismos, de empresas, no hay información consolidada. La de las provincias sumaría unos 25.000 millones de dólares, pero va por separado. La del Banco Central hasta ahora se computaba separada y ahora ha sido transferida al gobierno. Así que despejemos todo eso y vamos al concepto. ¿Qué es deuda pública? Deuda pública es deuda en cabeza del Estado Nacional, del Estado Central. Punto. No hay tutía en eso. Por eso es confuso cuando se habla de deuda externa, porque la deuda pública puede ser interna y externa. Es decir, puede haber deuda que el Estado debe internamente o que debe al exterior, que vamos a ver que hay más de un criterio para determinar cuándo es deuda externa, pero la diferencia reside en que la deuda externa puede ser deuda pública o deuda privada. Ejemplo, en el último comunicado que da a conocer el Banco Central, que es de ahora, creo que la última cifra, no sé si estaba tomada al 31 de marzo. Es el informe que publica el Banco Central trimestral, si no me equivoco, a este año. En la deuda externa privada es de aproximadamente 107.000 millones de dólares. Un montón. Por ende, no nos olvidemos las cifras grandes. La deuda pública del Estado es 465.000 millones de dólares al 31 de julio de este año. Última cifra oficial. El Estado argentino debe 465.000 millones de dólares. Una parte de esa deuda es interna y otra es externa. Según los datos oficiales, la deuda externa del gobierno se computa en un 35%, es decir, más o menos poco más de la tercera parte. Del total de esos 465.000 millones de dólares de deuda pública, más de una tercera parte es deuda externa y las dos terceras partes restantes son deuda interna que se debe en el país, por así decirlo. En cambio, cuando hablamos de deuda externa, tenemos que dos conceptos, la deuda externa pública y la deuda externa privada, la que tienen empresas, bancos, compañías de distinto tipo. Cuando se suma eso, las informaciones que se tienen no son muy coincidentes, pero todas están en el orden de los 300.000 millones de dólares. Ahí no hay tutía, ahí hay deuda contraída contra el exterior. Y de las cuales 107.000 corresponden a deuda externa privada, de empresas que deben al exterior, empresas o bancos. Y los 200 o menos de 200.000 restantes corresponden al Estado Nacional. El problema de esas deudas de empresas privadas, como las tienen registradas ante el Fisco Nacional,
¿en algún momento le van a pedir dólares al Estado para afrontar esas deudas? Exacto. Ese sería el drama. Y ese es el drama del Estado. Y ese es el problema que se está viviendo con esto de los BOPREALes, que las empresas privadas hacen importaciones o bien toman deuda externa, toman deuda generalmente con bancos ligados a sus casas matrices, hacen su propio negocio, es legítimo, es legal por lo menos, ¿no? Pero resulta que cuando tienen que transferir utilidades, ellos tienen sus utilidades en pesos en la Argentina y van al Banco Central y le piden los dólares al Banco Central para poder transferir divisas, y el Banco Central no tiene. De los 26, 27 mil millones de dólares de deuda bruta, el Banco Central tiene hoy en día reservas netas disponibles negativas por 5 mil millones de dólares. Cuando el gobierno... A ver, me lo explica de vuelta. ¿Disponibles negativas? ¿Son disponibles? No, no tiene. Disponible, dije mal entonces. Disponible negativa quiere decir que no tiene, que está en rojo, en rojo. Mira, si no tengo acá las cifras exactas, cuando terminó el gobierno último, Fernández, dejó reservas negativas, pendientes, deuda para entregar a proveedores que necesitaban dólares, importadores y también empresas que tienen que hacer transferencias de utilidades y dividendos, que no las pueden hacer porque tienen ganancias acá y no las pueden transferir a sus casas matrices porque van y piden dólares y no le dan. Por eso que el gobierno sacó ahora el bono BOPREAL. El bono BOPREAL es para decir, mire, no tengo divisas, pero le doy un pagaré. Ese pagaré se llama bono para la reconstrucción argentina, cuyas siglas son BOPREAL. Que también paga intereses. Que también paga intereses y que supone una deuda en cabeza del Banco Central en moneda extranjera por entre 10 y 11 mil millones de dólares. Ahora el Banco Central tiene deuda externa privada por BOPREALes por más de 10 mil millones de dólares, a raíz de esta medida del gobierno Milei. Antes no tenía esa deuda en moneda extranjera, ahora sí la tiene. Le pasó la deuda en pesos, pero tiene deuda en dólares. Es un problema sin solución, porque amén de la deuda del Estado, el Estado tiene que afrontar lo que le solicitan los privados para importar, lo que le solicitan los privados para remesar y lo que le está solicitando con esta ley RIGI, que les asegura poder liquidar a las empresas extranjeras que hagan las inversiones, poder liquidar libremente sus ganancias, para lo cual el Estado Nacional va a tener que disponer de una cantidad ingente de dólares que no lo tiene y no se avisora que lo vaya a poder tener. ¿Es verdad o no? En efecto, con el agravante de que el gobierno no da, más allá de señales de mucho eufemismo, no dice cómo los va a conseguir. Efectivamente, es decir, en realidad los dos conceptos por el cual el Banco Central provee divisas son importaciones y utilidades y dividendos. Pero como se acumuló una deuda muy grande con importadores por casi 43 mil millones de dólares, entonces llegó a un preacuerdo con importadores para pagarles una parte, 10.000 de esos 43.000, 10.000, se lo paga en BOPREALes. ¿Qué quiere decir? Yo no te puedo dar los dólares a vos, pero te doy un pagaré en dólares. ¿Con qué ventaja? Y la ventaja es que vos después podés ir a la bolsa y venderlo en el mercado secundario, en la bolsa, a ver quién te lo compra. Sí, pero te lo van a comprar a un precio inferior a la par. Se estaban cotizando al 60%. Así que el que acepta el BOPREAL carga con una pérdida en el valor del BOPREAL que le dé el gobierno. O sea, una cosa es que le dé los dólares contante y sonante. Otra cosa es que le dé un pagaré en dólares que se llama BOPREAL y que si
si vos lo retenés hasta que venza un año, está bien. Pero si se van a emitir 3 series al 2025, 26, 27, ¿no? Hasta ahora creo que se ha emitido solamente el primero por 10.000 sobre 43.000. Si necesitas la plata antes, lo tenés que vender en la bolsa. Y en la bolsa te le van a tirar abajo el valor. Por lo cual la situación del gobierno... Por eso insisto en que la situación para el gobierno, más allá de que tiene el apoyo de ser un gobierno pro empresa, de tener el apoyo del capital financiero internacional, de las grandes empresas, de los medios, todo eso para vender el discurso triunfalista está. Pero cuando uno va a la realidad, va a los hechos, se encuentra con algo diferente. Y yo digo siempre lo mismo. Yo analizo hechos. No analizo declaraciones, todos esos eufemismos, palabrotas, todos esos eufemismos de que se manda el presidente son para la galería. Cuando uno va a los números se encuentra algo diferente. Ahora, Héctor, estos bonos vencen el 26, el 27, ¿estamos de acuerdo? Alguien los puede negociar en la bolsa en este tiempo intermedio. Ahora, una vez que venza y haya que pagarlo y el Estado no puede afrontar el pago, la Argentina está susceptible al nuevo juicio y que pueda ser ejecutada por esos bonos. Está expuesta. Lo que pasa es que el gobierno y toda la gente que lo apoya están en optimista de que la Argentina va a poder pagarlo. Pero va a poder pagarlo. Es decir, estamos hablando, soy Gardel. Hablando, sí, perfecto, yo puedo decir, yo le pago el año que viene, sí, pero lo que hablábamos en el programa pasado, sí, el gobierno vende una imagen muy importante, pero resulta que necesita lo que en el mercado internacional es una suma no relevante. Necesita pedir 10, 15 mil millones de dólares y no encuentra nadie que se lo preste. Y el riesgo país está en 1.500 puntos básicos, quiere decir, puntos básicos son 100 puntos porcentuales. Quiere decir que si la Argentina tiene que colocar deuda en el exterior, tiene que pagar 15% más que la tasa internacional. Si la tasa internacional está alrededor del 4%, más 15% de riesgo país, quiere decir que el país se tendría que endeudar en dólares a 19, casi 20%, ¿no? Ahora bien, si el presidente Milei salió el otro día sorpresivamente diciendo que el país no va a tomar más deuda, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Si todo este esfuerzo es para cumplir con la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional, que si la Argentina hace buena letra y cumple con el pago de intereses, se va a hacer acreedora de poder volver a colocar deuda en el mercado internacional. O sea, estamos haciendo este ajuste para pagar intereses de la deuda. ¿Para qué? Para que si hacemos buena letra y pagamos los intereses de la deuda, nos van a premiar dándonos más deuda. Por eso, esto tiene una encerrona de concepto de la cual fuimos hablando algo así. Pero te diría, volvamos a la pregunta que vos me hiciste al comienzo, que es importante. Diferencia entre deuda pública y deuda externa. El concepto está claro, ¿verdad? Deuda pública y deuda del Estado. Y puede ser externa si se debe al exterior o interna si se debe. La deuda externa, en cambio, es la parte de la deuda pública externa más la deuda privada. Y en conjunto se estima que está en el orden de unos 300.000 millones de dólares, ¿no? Pero ya te digo, es una deuda mixta, parte del gobierno, parte de privado. Por las cifras serían 1/3 privado, poco más de 1/3 privado y 2/3 estatales. Pero es importante recalcar esto, que amén de que sea privado, el Estado le tiene que proveer a esos privados los dólares físicos. Desde el punto de vista de que sea deuda tomada acá, comercial por importaciones o financiera por préstamos o por utilidades, los dólares tendrían que salir del Estado. Sí. Terrible. Sí, por eso estamos manejando todavía cifras siderales. Por eso cuando se habla tanto
del cepo cambiario. La gente no entiende un comino de que se está hablando del cepo cambiario. El cepo cambiario significa la restricción que tiene un ciudadano, una empresa o hasta el propio Estado de que no tiene los dólares, punto. Se le da el eufemismo cepo cambiario. Díganlo en criollo, díganlo, falta de dólares. No tenemos dólares y entonces, ahora que todo el mundo está preguntándose por cuándo se levanta el cepo cambiario, resulta que el gobierno cada vez lo dilata más. El otro día el ministro Caputo dijo que bueno, que no hay que preocuparse tanto, que en algún momento se va a salir. Sí, en algún momento se va a salir. Ahí han tirado las especulaciones de que el gobierno podría estirarlo hasta fines del año 2025. Falta un año y medio para eso. Y hoy en día en la Argentina no podés saber lo que va a pasar el día de mañana, vas a saber lo que va a pasar en un año y medio. Estas cosas están agarradas con alfileres y se le está vendiendo a la gente una imagen. Esto mira, repite lo que le pasó a Macri. Porque no nos olvidemos, y esto es importante recalcarlo, que el gobierno Macri fracasó. Fracasó, con mayúscula y subrayado. Se largó a meter deuda tras deuda. Durante 2 años de gestión aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares, ¿no? Y a los 2 años de gestión tuvo que salir a pedir de emergencia ayuda al Fondo Monetario Internacional para no caer en default y tener que irse en helicóptero como de la Rúa y aguantar el mandato 2 años, tomando una deuda de 57.000 millones de dólares, récord en el mundo y en la historia del Fondo Monetario y de la Argentina, de la cual el fondo le desembolsó 45, pero a pagar en el año 2021-2022, o sea, a pagar por el nuevo gobierno. O sea, Macri salvó su gobierno endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, pasándole la cuenta al nuevo gobierno. Y para que la cosa sea más surrealista, cuando viene el gobierno socialdemócrata kirchnerista, ¿qué hace? Le convalida los acuerdos de Macri con los fondos buitre, el acuerdo Guzmán del 2020, y después cumple con la exigencia del fondo de ratificarle por ley del Congreso el acuerdo que firmó Macri. Cuando no se puede pagar, se refinanza 10 años, hasta el año 2034 estamos atados con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y con el agravante que la Argentina podría haber objetado la legitimidad de ese acuerdo, porque estaba violando incluso cláusulas del estatuto del propio Fondo Monetario, que el Fondo Monetario Internacional, el artículo 6 del estatuto, establece que el fondo no puede prestar, no tiene que prestar a países para atender corridas cambiarias. Y ese fue el destino que le dio el gobierno Macri a los fondos del Fondo Monetario. ¿Y quién fue el artífice desde el Banco Central que hizo ese negociado? El señor Luis Caputo, a quien el propio actual presidente le reprochó en un reportaje hace 2-3 años de haber despilfarrado más de 15.000 millones de dólares del fondo tirándolo al mercado con el tipo de cambio retrasado. Y hoy el mismo presidente Milei dice que el ministro Caputo es el mejor ministro de la historia de economía de la historia argentina. De haberse fumado 15.000 millones de dólares. La convalidación del gobierno de Alberto de la deuda de Macri me hace acordar a reconocimiento de deuda que hizo Alfonsín con la del proceso militar. Sí, deudas que se podrían haber rechazado por odiosas o haber cuestionado su legitimidad, sin embargo, fueron reconocidas. Eso indigna y mucho, porque no hay intenciones de nadie de analizar seriamente. Y además porque se está engañando al pueblo argentino, se está engañando a la opinión pública, se está jugando con la credibilidad pública. Es decir, un momento, estamos hablando de una especie de pase de mano. Esto demuestra por qué las estructuras de poder son permanentes y los gobiernos pasan. Hay una especie de balanceo o de ida y vuelta o de alternancia
entre gobiernos liberales que arman sus esquemas de endeudamiento y gobiernos socialdemócratas que los instrumentan. Es verdad. Todos se lamentan de la herencia recibida, pero todos la convalidan y la aumentan a su vez. Es una regla histórica, sí. Redondeando. Entonces, por un lado decíamos que teníamos deuda pública y por otro lado deuda externa. Sí. La deuda externa, a su vez, no es la que se menciona normalmente, porque una parte importante es de los privados y tiene una gravedad gigantesca, Claro. porque ya lo mencionamos recién. La diferencia es esa: deuda pública es del Estado, Es del Estado. deuda externa pública es y mixta, privada. es mixta, pública Es y mixta. privada. Por eso no hay que confundir y no hay que hablar de deuda externa, sino de deuda pública. Más Pero nos afecta a todos en tanto y en Sí, cuanto desde el ya. Estado argentino tiene que conseguir esos dólares para que los privados puedan hacer frente a esa deuda. Claro, es Así que decir, en algún momento va a tener que recibir pesos y dar dólares. es claro, es eso, es decir, la deuda externa privada no es neutra, No es neutra, por supuesto. porque la divisa la tiene que proveer el Estado. Claro. Ahora viene una pregunta que nadie se hace y que Héctor Juliano, que vengo a hacer yo, sí se la hizo hace años y ha escrito al respecto. ¿Qué es deuda externa? ¿Cómo se mide la deuda externa del Estado? Hay 3 criterios, y podría haber uno cuarto, pero para no complicarla más, 3 criterios: tipo de moneda, criterio de residencia y jurisdicción. ¿Qué significa cada uno? Es decir, ¿qué significa que vos tenés una deuda externa? Tradicionalmente, históricamente, la Argentina y todos los países no tenían problema. La deuda externa era la deuda en moneda extranjera. Chao. No había problema. Siempre fue así. Y normalmente era así, normalmente se reflejaba y en otros países se transmite de la misma manera. No hay tutía. La deuda externa es la que se contrae en moneda extranjera. Moneda dura ajena. Moneda dura ajena. Pero en la Argentina no es así. En la Argentina es el criterio de residencia del acreedor. Es dónde fija su domicilio el acreedor de la Argentina. De allí la importancia de que la deuda es secreta y tenemos que guiarnos por cifras generales. Ahora vos fíjate la paradoja esta. La gente, si no se entiende, les recomiendo rebobinen y después lo vuelven a escuchar porque parece un juego de palabras. Por tipo de moneda, dentro de ese stock de deuda que decimos que hoy suma 465 mil millones de dólares a julio de este año, dentro de ese total de deuda pública, ya olvidémonos de deuda externa fue para caracterizar la diferencia. Dentro del total de deuda pública, el 35% de la deuda está en pesos y el 65% está en moneda extranjera. A lo cual yo le agrego que no es cierto, porque hemos explicado que el 35% de la deuda en pesos tiene cláusula de ajuste por tipo de cambio, por dólar. Así que prácticamente es peor todavía. En la práctica, en los hechos, virtualmente la totalidad de la deuda está en moneda extranjera, porque a mí me la reclaman. Esa hermosa gauchada hacia el Estado argentino se la hizo Sergio Tomás Massa en gran parte, ¿no? Sí, esto fue producto de la gestión Massa en el último periodo de él. En el año que él estuvo como ministro de Economía, deuda que iba venciendo la canjeaba por bonos duales. ¿Qué quiere decir? Bonos que repetían la deuda, es decir, hacían el rollover, hacían la renovación de deuda con las condiciones correspondientes, pero con una cláusula adicional, que la deuda se ajustaba por tipo de cambio o por inflación, el que fuese mayor. Por eso lo que hablábamos en el programa pasado de que hubo una licuación de deuda en pesos con la devaluación, tiene un valor muy relativo, porque cuando vos vas a pagar, la deuda aparece licuada. Sí, perfecto, menos mal, ahora veo los números y es claro, 100 mil millones de dólares en pesos de diciembre se han licuado a la fecha. Sí, un comino se han licuado,
Porque con esta cláusula de ajuste quiere decir que cuando el Estado va a pagar, la cuenta se la hace muy simple. Dice, usted debe en pesos, tiene que pagar 100 millones de dólares. Ajustado por tipo de cambio le da 300, le da 500. Y usted me paga intereses sobre la deuda actualizada. Con lo cual esa licuación de deuda no sirvió para ahorrar deuda argentina. Por eso cuando hacemos las cuentas, si lo tomáramos con este criterio, la deuda bajo la administración Milei, en lugar de haber aumentado 50.000 millones de dólares, estaría aumentando en 82.000 millones en 9 meses de gestión. Milei está haciendo la misma política de Macri, la que se hizo, gobernar con deuda. Y por eso están desesperados en conseguir dinero del exterior, porque si no consiguen dinero prestado, no pueden sostener el pago de los servicios y las deudas atrasadas. Ahora, esa masa enorme de deuda en pesos que tenía el Estado, que Sergio Tomás Massa le indexó o le fijó la posibilidad de la cláusula dólar, sí, o inflación, sí, ¿no se judicializó? Porque eso pasó desapercibido en los medios. No. Bueno, estrictamente hablando, las condiciones de contratación y emisión de bonos las fija el gobierno, con autorización del Congreso. Y el Congreso no objetó nada. No objetó nada. No objetó nada. Y ahora no hay Congreso, desde el punto de vista de que no hay presupuesto, porque Milei, como hemos hablado, está gobernando sin presupuesto, es decir, está haciendo lo que se le antoja porque está gobernando por decreto. No hay el presupuesto del año en curso, es la prórroga de los valores del presupuesto anterior cuando hubo 211% de inflación. Con 211% de inflación, prorrogar el presupuesto del 2023 no sirve para nada. Y con eso está gobernando Milei, pese a que tendría que tratarlo el Congreso, y el Congreso se queda callado la boca. El Congreso no trató el presupuesto de este año, del presupuesto 2024. Pero antes que se nos acabe el tiempo... Hemos avanzado en 2 clasificaciones de 3. Una era... Por eso. El domicilio. Una es tipo de moneda. Tipo de moneda. 35% en pesos, muy relativo porque en realidad está con cláusula de ajuste dólar, así que... Y 65% en moneda extranjera. Pero el criterio oficial que rige es el criterio de residencia del acreedor. Esa es la forma oficial de determinar cuál es deuda externa, es el domicilio del acreedor. Cuando yo le pago a un tipo que tiene domicilio en el exterior, es un acreedor externo. Sea un organismo internacional, sea un extranjero o sea un argentino con residencia en el extranjero. Así sea un tenedor de bonos que cotiza en bolsa. Sí, para todo tenedor de bonos, para determinar si un bono es externo o interno. Esto quiere decir que un bono puede pasar a ser, por criterio de residencia, interno o externo, según a quién se lo venda. Yo soy una empresa o soy un broker, tengo 100 millones de dólares en mi domicilio, digamos, en mi domicilio legal, pero se lo vendo a un acreedor extranjero y esa deuda pasa a ser deuda externa, ¿no? Y se prorroga la jurisdicción. Y ahí viene la tercera variante, la jurisdicción, la ley aplicable, claro, que es la que en definitiva manda. Vos fijate los números, por eso le decía a los espectadores atenderlo. Por tipo de moneda, 35% en pesos, 65% en moneda extranjera. Pero por criterio de residencia, que es el criterio oficial, es a la inversa. El 35% está en manos de residentes extranjeros y el 65% está en manos de tenedores locales. ¿Por qué? Porque en la Argentina se da una anomalía que en general no se da en los países del mundo. Que un país emita deuda en moneda extranjera localmente. Todos los países que emiten deuda emiten en su propia moneda. ¿Por qué? Porque tienen el señoriaje, pueden responder llegado el momento pagando en su propia moneda.
el derecho de señoreaje de emitir moneda, como en definitiva es el derecho de señoreaje que tiene Estados Unidos, aunque a través de la banca federal, ¿no? Y que lo han dicho ellos, se han jactado de eso. Dice, nosotros no tenemos problemas, dice, porque nosotros cuando, dice, el Tesoro norteamericano tiene la mejor calificación de deuda, AAA, de pagador seguro e insustituible. ¿Por qué? Porque puede emitir el dinero que necesita. No es un dinero gratis, porque el dinero se lo tiene que pedir prestado al Banco Central y el Banco Central es privado. Así que por eso Estados Unidos tiene una deuda pública de 35 billones de dólares, ¿no? Pero eso que lo hablamos en otro momento. Pero termino con esto de los 3 tipos de deuda externa. Es deuda externa, una por tipo de moneda, otra que es la oficial por criterio de residencia, que viene a ser la inversa del tipo de moneda. Tenemos una tercera parte deuda externa y 2/3 partes deuda interna, sí, ¿no? Y tenemos después la de jurisdicción. ¿Cuál es la ley aplicable? Porque yo puedo contraer deuda acá con jurisdicción en los tribunales de Nueva York, que es lo que se está haciendo en gran medida. Las diferencias no son tan grandes porque bajo ley argentina está el 63% de la deuda total y bajo ley extranjera está el 37%. Pero estos porcentajes no me quedan en claro, porque, por ejemplo, toda la deuda con organismos internacionales, que es un vagón de deuda, a los organismos internacionales se le debe el 20% de la deuda total, ¿no? En mi opinión debieran ser mayores, porque debieran ser superiores, salvo que acá no esté tomado la deuda de organismos internacionales. Entonces, concluyendo y para tratar de aclarar los términos, la deuda pública es la del Estado, la deuda externa es la del Estado externo más la privada externa. Por ende hay que hablar de deuda pública más que de deuda externa solo. Y segundo, ¿cómo se determina lo que es deuda externa? Por criterio de residencia del acreedor. 35% deuda externa con acreedores que tienen domicilio en el extranjero y 65% en deuda con acreedores locales. Esta es lo que yo digo que es una cifra, lo mismo que un coeficiente, lo mismo que por jurisdicción, que me despierta algunas reservas o sospechas, pero como no hay acceso libre a la documentación de la deuda, no sabemos si esto es así. Y además, como por criterio de residencia la deuda puede cambiar de mano de un día para el otro, nadie me quita que el día de mañana 100.000 millones de dólares de deuda interna pasen a ser deuda externa porque se lo vendió a un extranjero. Clarísimo, por H o por B casi toda la deuda es exigible en dólares. Y por un tribunal, por un organismo judicial internacional, cada vez que se cambia el domicilio y haya prórroga de jurisdicción. Hay mecanismos como los acuerdos bilaterales de comercio que vinieron de la mano del plan Brady que lo garantizaron también. Sí. Pero ese es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Porque ahí había garantías de títulos públicos que eran los bonos del Tesoro norteamericano. Eso. Pero también, directa o indirectamente, es lo que yo dejo mi reserva es que este criterio de residencia no sabemos bien cómo se releva. ¿Por qué? Por el famoso problema que hemos dicho. Ningún gobierno hace un censo de acreedores, entonces no sabemos quiénes son nuestros acreedores, entonces nos dicen que un tercio está en mano de residente y 2/3 en mano de extranjero. Un tercio está en manos de extranjeros y 2/3 argentinos. ¿Estamos seguros? ¿Vos podés poner la mano al fuego de que esto es así? ¿Y esto no puede variar de un día para el otro? Concretamente, bueno, se nos acaba el tiempo, pero quería, no sé si he sido... Quedó clarísimo. Claro, pero este es un concepto fundamental que la gente confunde, por eso toda la gente sale con el eslogan, no, el pago de la deuda externa, no tiene ni idea de la diferencia entre deuda pública y deuda externa. Héctor,
Millón de gracias, muy No. clarificador los conceptos. Esta Nos gracias, vemos la Santiago. semana que viene. Ok, gracias.